Bueno, mandamos un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales, los bendecimos y les damos gracias a Dios porque nos sintonizan y nos siguen cada domingo desde Cancún. Wow. ¿Qué tal? Den un aplauso a todos los que nos siguen por las redes sociales. ¿Qué es maquinación? Maquinación es un plan demoníaco que con mucha paciencia fue gestado desde antes, yo creo, de nuestra conversión. Fíjense lo que le estoy diciendo. El enemigo ha gestado desde hace muchos años una estrategia para destruirnos. Algo que sucedió en nuestras vidas, en alguna etapa, alguna área que no ha sido ministrada por Dios. Por alguna razón, puede ser pena, aunque parezca absurdo, vergüenza, temor, incomodidad, ignorancia, no sé. Algo que sucedió en nuestras vidas, algún conflicto que no ha sido resuelto por muchos años, alguna debilidad que tienes por mucho tiempo y que no has podido superar en su totalidad, y que muchas veces en tus pensamientos y en lo oculto está presente. Alguna herida no sanada o alguna ofensa no perdonada. Aunque creemos que ya perdonamos a todos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que remueva nuestro corazón para poder perdonar. Porque créame que la falta de perdón destruye nuestra vida. Cualquiera de estas cosas, créame, se convierte en una materia prima para que nuestro enemigo pueda usarla en nuestra contra tarde que temprano. Normalmente es más tarde que temprano, pero lo va a usar. Piense usted en lo que le estoy diciendo. La maquinación tiene que ver con una área de nuestra vida que no ha sido ministrada. Miren, cuando venimos a los pies de Cristo necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo. Tal vez por vergüenza o por temor, decía yo, pensamos que si no hablamos de ello o de ese evento o de lo que nos pasó, va a desaparecer así como algo automático. Y como no es algo evidente de manera externa, porque no lo sabe nadie, solamente unos cuantos, consentimos que algo inofensivo, que es algo inofensivo para nuestra vida o para nuestro futuro, que ni siquiera pensamos en eso, que pueda afectarnos en nuestro futuro. El silencio ha sido una forma muy común de todos nosotros que utilizamos para tratar de retrasar la necesidad de confrontar las cosas que nos afectan. Lo voy a volver a decir. El silencio ha sido una forma muy común en todos los cristianos que se utiliza para tratar de retrasar la necesidad de confrontar las cosas que nos afecten. Si usted las confronta lo más pronto posible, le va a ir mejor. Ojo, no estamos acostumbrados a eso, hermanos. Guardamos mucha apariencia y sinceramente me atrevo a decir que somos muy hipócritas. Demasiado. Dice Santiago 5 y 6. ¿Por qué lo dice? Por esto: confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué vamos a hacer? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor quiere sanar nuestra alma. Y le voy a decir algo que no se practica en la iglesia: no oramos los unos por los otros. Dice, ora por mí, sí, pero no habla de esa oración. Él dice, necesito, lo que está diciendo Jesús es que tú vayas y le digas a alguien, necesito que ores por mí, porque tengo un problema. No dejo de ver pornografía. Necesito tu ayuda. Pero guardamos silencio. Entonces resulta que cuando un hermano le dice eso a otro, fíjense las dos cosas que pasan. El que recibe esa información dice, de veras, y yo creyendo que era santo puro,
y es líder de la iglesia. ¿Qué onda con este cabezón? Y el que está de este lado no quiere decir nada, porque le da vergüenza. Porque decir, ¿cómo voy a decir eso? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Verdad que sucede eso? ¿Sí o no? Están muy calladitos ustedes. Pero la Biblia dice que debemos orar unos por otros. Si a usted alguien le dice que ore y le da el motivo, usted debe sentirse privilegiado, porque está siendo un instrumento para ministrar a un hombre que va a salir adelante. En lugar de estar ahí pensando, y lo peor de todo es que, bueno, está bien, ya me dijiste y platicamos y todo, pero de pronto, ¿y cómo fue? ¿Y con quién lo hiciste? No. Ese ya es chisme, ¿verdad? Pero así son. Oye, dijéramos, se fue y oró y, Señor, te pido por esto, por esta, ya intercedió delante de él y se lo llevó y oró, y ya no. ¿Con quién fue? ¿Cómo pudo? Si está en la noche y ya ni duerme porque está pensando. No, pues eso no funciona así. ¿Cómo podemos ayudar a la gente si no sabemos? Y yo creo que el enemigo se ha aprovechado de esta ordenanza, de esta forma que el Señor nos dio para poder ser ministrados y superar muchas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Usted no tenga vergüenza, usted vaya y platique y dígale, mire, si aquel chismoso dice algo, déjelo, ese chismoso va a ser condenado. Por eso también acérquese a la persona adecuada, ¿verdad? Pero usted tiene que decir cosas. Es que yo no puedo perdonar a esa persona porque me abandonó y se fue con una hermana de la iglesia. ¿Cómo es posible? Si era hermana y él era líder. Y uno, en lugar de orar, si tiene razón, tiene mucha razón. ¿Cómo es? Y tenemos serios problemas ahí, ¿eh? Muy serios. Y el Señor quiere tener una iglesia sana. Pero no sabemos lidiar con este asunto. Y la tendencia de nuestras iglesias es ser bien religiosa, bien dogmática, ¿verdad? Y hombres que conocen la Biblia, ¿verdad? Pero, Dios mío, qué terrible vida esa que llevan. Así que uno de los ejercicios que vamos a hacer, no hoy, terminando estos, vamos a orar unos por otros. Y ahí vamos a ver. Usted va a decir, necesito que ores porque, ¿qué crees? Me metí en una tranza y robé dinero y le debo a tal persona y no he pagado. Uno tiene que ponerse a cuentas. Las maquinaciones tienen que ver con áreas de nuestra vida que no han sido ministradas. Yo quiero aquí entrar de lleno. Le voy a mencionar 4 por lo menos. Número 1, conflictos no resueltos. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, cuántos de ustedes no han resolvido conflictos durante muchos años? Algo que nos roba la paz sobre nuestra estabilidad, por supuesto emocional, y propósito eterno. Porque acuérdense, hay un propósito eterno del Señor. Pero el enemigo, al ver que un conflicto no ha sido resuelto, nos roba la paz, nos quita nuestra estabilidad. Y el propósito eterno que tenemos nosotros no se cumple. Los pensamientos que de vez en cuando vuelven a nuestra mente sobre el riesgo de no poder solucionarlos, y el no ponerle fin, miren, los van a atormentar
cada vez que sea posible. Créame que sí. Tal vez los conflictos no resueltos representan los miedos más ocultos que uno tiene, que se convierten en pesadillas y que les quitan el sueño, que vienen como una especie de persecución a nuestra vida, a veces sin saber por qué nos persiguen. Pero hay un conflicto que no ha sido resuelto del pasado. Créame, hay que resolverlos. Y ese es un asunto entre usted y Dios. No necesariamente tiene que ser con la persona. A veces sí y a veces no. Pero tiene que resolver ese conflicto, ¿verdad? Eso da paz. La segunda la segunda área de nuestra vida que muchas veces no es ministrada, como el conflicto no resuelto, que está allá en el pasado y no conocemos ni nadie conoce. El segundo es la debilidad o las debilidades. Algo que todos, en mayor o menor medida, tenemos. Todos tenemos debilidades. Todos. Pero en muchas ocasiones ocultas. Yo creo que la mayoría de las veces. Pero todos tenemos debilidades. Créame. Yo creo que mantenemos ocultas esas debilidades por la imagen que mantenemos o aparentamos, por el qué dirán los demás, y que nos generan mucha vergüenza reconocerlas o que se den cuenta de ellas. Debilidades como la falta de carácter. La falta de carácter es una debilidad. La tristeza profunda, la ansiedad, la angustia, los pensamientos negativos son debilidades. Hay gente que nada más piensa mal todo. Pero seguimos, ¿verdad?, en este hoyo y no podemos salir. Mala mayordomía, no nada más en las finanzas, aún en nuestro cuerpo. Vida sedentaria, no comemos sano. Y eso nos va a destruir. Parece cosa menor, pero no lo es, créame. Esas son debilidades de nosotros. Porque siempre nos enfocamos a las debilidades más escandalosas. Es que él tiene una debilidad con las mujeres. Pero aquel tiene ninguna mujer, pero tiene debilidad con la comida. Mide 2 metros de ancho y él tiene un montón de mujeres. Debilidad es debilidad. Quiero que sepas, todos nacemos con un temperamento que tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Todos. Pero seguimos cambiando y seguimos sanando y restaurando nuestra vida. Seguimos restaurando aspectos de nuestro ser. Todos. Entonces abusamos con las debilidades. O sea, la maquinación del enemigo se enfoca. Ojo, ¿en qué se enfoca? En esas áreas de nuestra vida que no han sido ministradas, por lo tanto no han sido resueltas, no han sido sanadas. ¿Cuáles son esas? Conflictos no resueltos. ¿Cuál es la otra? Las debilidades que todos tenemos. Pero la idea es que esa debilidad se convierta en fortaleza, ¿o no? Miren, cuando uno da testimonio de una debilidad, créeme que esa debilidad se convierte en fortaleza. La tercera área de nuestra vida que muchas veces no es ministrada y no es resuelta son las heridas no sanadas. Esa está buena. Las maquinaciones, si me permiten mencionar otra vez, no tienen nada que ver con el pecado. ¿Está bien? Nada que ver con el pecado, sino con el dolor, con las cargas y pesos que atormentan nuestra alma. Heridas que no han sido sanadas. Muchas heridas no han sido sanadas en nuestra vida. Miren, el silencio nunca será una estrategia adecuada de sanidad. No. Tampoco el tiempo será suficiente para librarnos de esas heridas. Hay gente que dice, es que el tiempo sanará la herida. Eso es una mentira. Nunca se va a sanar. Ni el tiempo ni el silencio va a sanar la herida. ¿Qué la va a sanar? El
quiere sanar esa herida. Yo he descubierto con el tiempo que mucho de nuestra conducta, de nuestra personalidad, por supuesto, es la consecuencia de la vida que nosotros llevamos. Por eso estamos llenos de temores, de traumas, de complejos y de cosas que nos impiden avanzar en la vida. Es muy común en la vida de todos los seres humanos. Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo, Él quiere cambiarnos, precisamente por eso. Porque Él quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él desea eso. Y solamente lo podemos lograr en Jesús. No hay nadie más en el cual nosotros lo podamos lograr. El propósito de Dios al enviar a Jesús es liberarnos de todo efecto por heridas en nuestra vida. Ojo, ese fue el propósito por qué vino Jesús, o uno de los propósitos. No nada más fue darnos la vida eterna, que eso es glorioso, sí, sino aún en vida, y eso es lo más importante para todos los que estamos vivos, porque espero en Dios que vivamos muchos años, ¿verdad? Bueno, entonces usted viva libre de todo efecto de esas heridas del pasado. Así tendríamos que vivir. Rechazo, eso fue una herida del pasado. Hay gente que ha sido rechazada. Y ¿sabe qué me preocupa? Que no logran ver que ese rechazo ha afectado su vida. La ha enfermado y la ha destruido. Es más, ha destruido su familia, su esposo y su hijo. Le doy un ejemplo. Si una persona fue rechazada desde el vientre de la mamá, esa persona va a tener un montón de complejos. Y yo los he visto. Porque cuando le dicen algo, o le llaman la atención, o le dicen que espera afuera y se sienten mal, ofendidos, y ya me voy, y ya no quiero nada. Es una manifestación de un rechazo que vivieron. Hay mucha gente así, increíblemente, y no lo sabe. Abandono, traiciones, ofensas, vergüenzas, calumnias, maltrato, pobreza. La pobreza ha afectado a mucha gente. Cuando ven a alguien que tiene dinero, empiezan a pensar mal de cómo obtuvo su riqueza, o empiezan a sentirse acomplejados. Ay, se cree mucho porque tiene dinero, pero yo, miren, hay gente así. O ven, y irónicamente, no sé si decirlo, absurdamente, ven con desprecio al que tiene dinero. ¿Cómo? Y luego algunos hasta agarran sus frases y dicen: yo por eso soy pobre. ¿Qué locura es esa? ¿Eh? Yo por eso no soy así, para no creerme mucho. Esa no es otra cosa que la revelación de un problema que tiene esa persona. Así muchos. La solución bíblica nunca será guardarlas y contenerlas, creyendo que el tiempo va a sanar todo eso. No va a pasar. Amados, necesitamos una iglesia sana, que dé testimonio del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y tenemos que manifestarlo a través de nuestro ser, a través de esa sanidad del alma que nosotros tenemos que tener. Dice 2 Corintios 5:17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. A ver si lo ponen ahí, 2 Corintios, ahí está. Bien. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado
¿Ha llegado qué? ¿Cómo decimos esa frase, verdad? Pero ni la entendemos. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, la maquinación del enemigo fue gestada desde hace muchos años, y yo argumento que aún antes de que usted recibiera a Jesús en su corazón. Y él maquiavélicamente y estratégicamente está esperando el momento de destruirte para que el propósito precioso de Dios no se cumpla en ustedes. Y usted, sí, aunque sea cristiano, siga caminando como un hombre derrotado, como un enfermo, como alguien que no tiene esperanza, como si fuera un hijo del diablo. Esa es la maquinación de él sobre nuestras vidas. ¿Usted se imagina lo que Dios podría hacer a través de nuestras vidas? Miren, ejemplos en la Biblia tenemos un montón de gente que no tenía ni esperanza y Dios lo levantó y está llena. Podría yo pasarme aquí todo el día y días dándoles ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos de cada uno de ellos. Dios usó a huérfanos, Dios usó a prostitutas, Dios usó a gente que era despreciada. Esa gente que no tenía ni esperanza, ¿cómo es posible? Que marcaron la historia, que sus nombres están escritos y ahora son una inspiración para nosotros. ¿O no lo creen? Así que el propósito de Dios es enviar a Jesús para liberarnos de todo efecto que pueda destruirnos. El problema viene cuando no recibimos lo que empodera cada etapa de nuestra vida. Escuche bien esto. Cada etapa. Otra vez, el problema viene cuando no recibimos lo que empodera cada etapa de nuestra vida: niñez, adolescencia y la edad adulta. Quedamos con una fragilidad interna por todos los huecos o faltantes que quedaron debido a una carencia, créame, de paternidad, a una carencia de aceptación, a una carencia de afirmación, a una carencia de identidad, a una carencia de protección. Por eso yo insisto, tenemos un problema en la falta de paternidad. No nada más porque el padre es ausente, porque aunque esté presente, Dios mío, es mejor que se vaya, ¿verdad? Dijera uno. Y esos vacíos, esos huecos que quedaron ahí por esa carencia, el enemigo lo va a usar para destruirnos. Es su maquinación. Y nosotros nos enfocamos a los milagros de sanidad, porque de pronto el que estaba en silla de ruedas se levantó, y aquel que tenía diabetes Dios lo sanó, y el que tenía cáncer. Sí, Dios lo hace, eso es bueno, pero eso no es el común en la vida de nosotros. Qué bueno por esos milagros, pero ¿y tu vida? A veces siento que como cristianos vivimos prestados de la vida de otros que tienen éxito, o vivimos agarrados de la mano de alguien que Dios sí bendice y a mí no. Porque cuando doy testimonio no hablo de lo que Dios hace en mi vida, a través de mi vida, sino de lo que Dios hizo a través de otra persona o de los personajes que están en la Biblia. Pero yo aprendí hace muchos años una gran verdad: que los personajes que están en la Biblia tan solo son la evidencia para mí de que si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. No me limita, sino que a mí me inspira. Porque el mismo Dios que a ellos los sacó, a mí me saca, porque es el mismo Dios. El mismo Dios que a ellos los levantó, a mí me levanta. El mismo Dios que los transformó, a mí me transforma. Porque es el mismo Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Necesitamos
entender las maquinaciones de Satanás. Entonces el problema viene cuando no recibimos lo que nos empodera en cada etapa de nuestra vida, sea niñez, sea adolescencia o sea una edad más adulta. Y quedamos, ¿verdad?, pues muy vulnerables, muy frágiles, de alguna forma interna, por los vacíos, por los huecos que quedaron por causa de esa carencia. Puede ser falta de paternidad, etcétera. Y les voy a decir por último, esto es bien importante: la iglesia es la segunda y última oportunidad que nos da Dios para restaurar nuestra vida y concepto de familia, sanar nuestra alma y hacernos libres. Es la iglesia la oportunidad que Dios nos da. Créame. Y eso es maravilloso. Porque si hay algo que he enseñado aquí, es que la vida cristiana se disfruta. Yo no concibo siendo cristiano y estar sufriendo, agobiado por lo que sea, por querer vivir lo que otros viven, no. O por desear tener lo que otros tienen, o que sea un pesar para mí venir a la iglesia, o leer su palabra, o platicar con Él, o hacer lo que tengo que hacer. No, créame, la vida cristiana se debe disfrutar. Para mí es una vida plena, llena de sorpresas, de maravillas, de milagros, de aciertos y de experimentar el amor y la gracia de Dios sobre mí. Esa es la vida cristiana. Entonces, por eso ahora como cristiano yo quiero seguir viviendo más tiempo. No porque quiera disfrutar nada más la vida, sino porque creo que lo que Dios nos da, tenemos la obligación de compartirlo con otros que carecen, de aquellos que sufren, de aquellos que no tienen, de aquellos que necesitan salir adelante. Por eso necesitamos esa sanidad del alma. Y el enemigo se aprovecha. Él es como un caldo de cultivo, ¿verdad? Para él, estas heridas no sanadas o las debilidades que nosotros tenemos y que ocultamos, o los conflictos no resueltos que por años tenemos y que pensamos que con el tiempo se van a solucionar, no se solucionan. Créame que no. Y ahí es donde el enemigo maquina. ¿Y saben qué es lo más triste? Yo sí he visto y he conocido hombres y mujeres que Dios iba a preparar para algo muy grande, un llamado precioso. Pero ¿saben? Su vida no cumplió el propósito por la maquinación del enemigo. Por un conflicto no resuelto, una debilidad que no se trató y una herida no sanada. Eso nos atormenta mucho. Y la tarea, les voy a dejar tarea porque esto sigue. La tarea es que usted esta semana medite en eso. Y le voy a decir, hay algo que tengo que solucionar. No te pelees con tu esposo y con tu esposa. No. Es algo tú y Dios. Tengo que resolver esto. Y usted va a buscar a Dios y va a decir, Señor, perdóname. Necesito que me ayude. Cuando usted vaya con Dios, entonces ya busque a la persona que más confianza le tenga. Y mucho ojo. Algunos se acuerdan de ese anuncio, ¿no? Busque a la persona que más confianza le tenga y mucho ojo. Para que usted platique con él y le diga, necesito que ores por mí. Y ese es un paso muy grande. Es un salto hacia una sanidad y poder eliminar lo que el enemigo quiera destruir. Porque hay mucha gente cristiana que vuelve a caer
¿verdad? Como dice la Biblia, el perro regrese a su vómito y el cerdo, el puerco, a su muladar. Pero Dios quiere hacer algo bueno en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser sanos? Cuidado, no caiga en la trampa del enemigo. Pero quise librarlos primero. Usted ya no es condenado. Usted ya fue, ¿qué? Justificado. Segundo, la tentación no es un pecado. Todos la pasamos. Asegúrese de no caer. Y la tercera que hoy concluyo es la maquinación, que es donde el enemigo se agarra para destruirnos a nosotros. Le voy a decir por qué. Porque las otras dos no puede mucho. Ya no podemos ser condenados. Y aunque caigamos en tentación, aún así el Señor nos ha ayudado, nos ha librado. Aunque muchas iglesias no lo aceptan, tendría que yo enseñarles teológicamente. Pero la maquinación, cuidado, es así. Nos va a destruir. Y el enemigo la está gestando, la está operando. Así que si usted tiene la oportunidad hoy de ponerse a cuentas, hágalo, para que pueda caminar ligero en esta vida. Amén.